del versículo 23, que ninguno de ellos, de los ancianos que constituyeron, dijo no. Hermanos, cuando a cada uno de nosotros a veces se nos da una oportunidad en la iglesia y de decir, ahora tú vas a ser líder, te voy a predicar. Bueno, vas a empezar tu liderazgo, pero hay que barrer el parque. Pues no, pues yo quería predicar, no, mejor no. Y ya no quieren, hermanos. Entonces, ahora, aquí lo que dice que los constituyeron líderes y ancianos. Ahora, no les dijeron qué es lo que iban a hacer. Ya después la iglesia se estructuró. A lo mejor a alguno le tocó barrer el parking, a lo mejor, bueno, en ese tiempo no sé si había parking o no. Establo, tenía que haber algún establo, por lo menos. Alguien estaba encargado del establo. Alguien estaba encargado de a lo mejor barrerle ahí a los caballos. Hermanos, el chiste es que todos eran líderes y todos trabajaban. Y lo sorprendente es que ninguno dijo no. Hermanos, cuando aquí a alguien se nos encargue algo, seamos, hermanos, dignos de ese llamado y decir sí. Decir sí. Hermanos, porque una vez el pastor dijo esto: si yo lo digo de mi corazón, no tienes problema, pero si por el Espíritu Santo es guiado, caray, entonces le estás diciendo que no a Dios. Entonces, hermanos, y si tú no dices que no y el fue su carne del pastor, no pasa nada. Si le dijimos que no y era el Espíritu Santo, hermanos, hombre, hay un problema ahí. Entonces, por eso, cuando alguien se nos dé la oportunidad, hermanos, con alegría decir sí, sea barriendo, sea aspirando, sea tocando, sea predicando, sea lo que sea, cualquier ministerio que sea, cualquier liderazgo que a uno le den, eso se recibe, hermanos, porque viene de parte de Dios. Hermanos, seguimos entonces. Y ahora aquí ya va el regreso completamente hasta llegar a Antioquía de Siria. Acuérdense que la otra Antioquía que habíamos estado hablando era Antioquía de Sipdia, algo así, de Pisidia o Sipdia. Y ahora van de regreso a la Antioquía de Siria. Hermanos, y fíjense, el versículo 23, el 24 dice: pasando luego por Siria, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. 27. Dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hermanos, los misioneros. Desde esa época ya había misioneros y Pablo era uno de ellos, hermanos. Hermanos, es bien importante, fíjense cómo la iglesia necesita expandirse. Como ahora con las células que están habiendo. No todos pueden ir a todas las células, pero los que están en esas células siempre van y le entregan un reporte al pastor. Como en la célula de Riverside, cada semana se le entrega un reporte al pastor: pastor, pasó esto y esto y esto y esto. Así es como lo que estamos enseñando, lo que está pasando, quiénes están yendo. Y ese es un reporte, hermanos, que se tiene que dar a la iglesia. Fue lo mismo que hizo Pablo, hermanos. A lo mejor nosotros solo vamos a Riverside. Pablo había navegado por mucho más lejos, hermanos, pero las misiones son igual. Sea que estés en una célula en tu casa, o sea que estés en una célula en otro país o en otro continente, hermanos, pero el reporte siempre es necesario dar a la iglesia. Una es para motivación, hermanos. Cuando el pastor oye de los nuevos que van a Riverside, de los que están yendo a los estudios, yo veo cómo él se llena de alegría y dice: gloria a Dios por lo que están yendo, gloria a Dios por lo que está pasando allá, porque el Espíritu de Dios se está moviendo, hermanos. Es bien importante siempre esto, hermanos. Si hacemos algo en el liderazgo, rápidamente un reporte al pastor: mire, pastor, está pasando esto. ¿Por qué, hermano? Los pastores, Dios les ha dado algo que se llama discernimiento de espíritu. Casi todo lo tiene, o la mayoría lo debería de tener, hermano. Cuando uno da el reporte, ves el pastor y ¿sabes qué? Pienso que lo mejor sería que lo hagas de esta manera, así, es mejor. Y a veces uno dice, no, como que no, pero uno obedece y verdaderamente al tiempo uno dice: caray, sí tenía razón el pastor, si hubiéramos seguido así hubiera pasado esto y esto. Hermanos, entonces, por eso es importante los reportes al pastor, hermano. Fíjense, y dice el versículo 28, hermano. Dice: y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hermanos, pasaron varios años ahí, aparentemente uno o dos. Hermanos, un dato bien específico, un dato importante del versículo 28. En esta época se escribe la carta a los Gálatas, hermanos. Es bien importante, hermanos, conocer esto, como cuando Pablo está en Antioquía, hermanos,
se escribe la carta a los Gálatas, hermanos. Antes, fíjense, esta carta se escribe antes de que Pablo vaya al concilio. En el capítulo 15, Pablo va al concilio, hermanos, y ahí empieza otro drama, hermanos. Vamos a ver si podemos empezar un poquito con ello. El versículo 1 del capítulo 15, hermanos. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hermanos, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era Antioquía, hermanos? ¿Qué era la iglesia de Antioquía para los gentiles? Lo estuvimos diciendo mucho tiempo. La iglesia de Antioquía, ¿qué representaba para los demás? La iglesia de Antioquía era como la central. Era la central. Entonces, ahí en Antioquía tenían el concilio de los gentiles, hermanos, y era la iglesia central. Ahora, estaba la otra iglesia de los judíos, y su central estaba ¿en dónde, hermanos? En Jerusalén, en Judea. Y dice que venían de allá de Judea a de Antioquía, y dice que entraban y miraban y empezaban a hablar entre los hermanos. Ahora, ¿por qué es bien importante esto, hermanos? En el capítulo 15 se va a abrir este panorama de lo que está pasando, pero quiero adelantar un poquito, hermano. En el capítulo 15, hermanos, empieza a haber una gran controversia, porque muchos empiezan otra vez a decirle a los hermanos gentiles en Antioquía que si no seguían la ley mosaica no podían ser salvos. El asunto, hermanos, fue, y esto es lo que quiero resaltar, que estos hermanitos no venían enviados de los líderes de la iglesia de Jerusalén, sino fueron hombres que creyeron en el evangelio de Jesucristo, pero decían: nosotros somos judíos, y si alguien quiere pertenecer al reino de Dios necesita ser judío primero y después aceptar a Cristo. El asunto fue que estos hermanos no llegaron y hablaron con los líderes de la iglesia en Antioquía. No hablaron con Pablo, no hablaron con Bernabé, no hablaron con ninguno de los líderes, sino que solamente entre los hermanos empezó esto. Se metían entre los hermanos, y después Pablo los descubre. Después Pablo dice: yo los miré, dice, a los que venían de Jerusalén, a los que venían de Judea, dice, y hablaban entre los hermanos, pero no venían, dice, a los líderes y nos hablaban. Hermanos, y esto se ve hasta el día de hoy, hermanos. Hay personas que se sienten líderes, hermanos, que nadie los ha puesto de líderes, pero empiezan a hablar doctrinas torcidas entre los hermanos. Doctrinas torcidas entre los hermanos, y tratan de ocultarse a modo de que el pastor no sepa nada. Y esto ha pasado, y esto pasa en las iglesias, hermanos. Esto lo que ocasiona, hermanos, es que el principal objetivo de todas estas personas, como aquí en la Biblia, eran los nuevos, otra vez. Un nuevo es fácil, hermano. Un nuevo es fácil de que alguien le pueda dar una doctrina errónea, hermanos, y puede aceptarla, hermanos, y más si hablan muy bonito. La mayoría de estos falsos maestros son buenos para hablar, hermano. Son buenos para hablar y se esconden del pastor siempre. Estos hombres que venían de Judea y querían otra vez que los hermanos que estaban gozándose en Cristo dejaran ese gozo y que ahora se hicieran judaizantes, que se hicieran judíos, hermano. Entonces es bien importante ir conociendo lo que está pasando, porque esto se está viendo en las iglesias de hoy, se ve en las iglesias de hoy. Hasta aquí vamos a llegar. Y hermanos, por favor, no falten al capítulo 15, hermanos. Está impresionante todo lo que pasa ahí, hermanos. Está impresionante, hermanos. Entonces vamos, hermanos, a ponernos sobre nuestros pies.